¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua y en la presente ocasión voy a comentar con ustedes acerca de los alcances sobre la base de determinación de rentas de quinta categoría. Es importante recordar que tratándose de rentas de quinta categoría se refieren a aquellas que provienen del trabajo realizado de forma dependiente. El problema que muchas veces se tiene a efectos del cálculo de la planilla es determinar qué conceptos van a estar afectos a rentas de quinta categoría. Para ello revisemos los siguientes cuadros. Concepto de remuneración. Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, retribución a su trabajo, en dinero o en especie, sin interesar la forma o la denominación, siempre que sea de su libre disposición. Para efectos tributarios, la ley del impuesto a la renta establece cuáles son los ingresos que constituyen rentas de quinta categoría y que por lo tanto están afectos a dicho tributo. Importante recordar algunos conceptos básicos en esta definición que obtenemos de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En primer lugar, una remuneración es lo que va a recibir el trabajador, no necesariamente en dinero, también puede ser en bienes, y ahí hablamos del concepto de especie, pero que sea de libre disposición del mismo. El concepto de libre disposición está asociado al hecho de que se genera un beneficio para el trabajador como consecuencia de esta remuneración. Este enfoque descarta totalmente aquellos desembolsos en los cuales incurre la empresa con la finalidad de cubrir las necesidades del trabajador por la propia naturaleza del trabajo que desarrolla. Es decir, por ejemplo, el tema de movilidad, si está supeditada a la asistencia de trabajo, el tema del uniforme, ¿no? El tema de el uso de algunos instrumentos especiales y que son indispensables para que el trabajador desarrolle su labor. Justamente dentro de esta categoría de desembolsos vamos a encontrar a las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo no forman parte del concepto remunerativo y por ende no van a entrar tampoco dentro del cálculo de rentas de quinta, porque no son de libre disposición del trabajador. ¿Cuáles son los ingresos afectos a considerar dentro de renta de quinta categoría? Para ello vamos a considerar el siguiente cuadro. Ingresos afectos. El trabajo personal prestado en dependencia, prestando relación de dependencia con contrato de trabajo a tiempo indeterminado o indeterminado, que está normado por la legislación laboral, incluido cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y en general toda retribución por servicios personales. Entonces, los ingresos que recibe un trabajador como consecuencia de un vínculo con un empleador en la cual hay dependencia, se constituye en un ingreso afecto para renta de quinta categoría. ¿Ya? Ejemplo, nos dice una remuneración de una vendedora en una tienda de ropa, una remuneración de un obrero calificado en una fábrica textil, la remuneración de un barman en un restaurante, la remuneración de un conductor en buses interprovinciales, la remuneración de un cajero en una entidad financiera. Entonces, todos aquellos pagos que un trabajador recibe como consecuencia de su relación de dependencia con su empleador califican como ingresos afectos.
siempre y cuando condicionado al tema de que sean de libre disposición del mismo y que no sean condición de trabajo tal como señalábamos en el cuadro anterior. ¿Qué otros conceptos yo debo considerar dentro de este rubro de ingresos afectos? Están considerados como ingresos afectos a rentas de quinta categoría también las participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de aquellas. Ejemplo, el monto por concepto de participación de utilidades que se paga a un empleado de una empresa minera. Si bien es cierto, para efectos de descuentos y aportes, en muchos casos no es considerado la participación de los trabajadores, sin embargo, para efectos de rentas de quinta categoría deben de considerarse. Obviamente hay una razón. ¿Cuál es? Es de libre disposición del trabajador. Y como les señalaba anteriormente, también es una consecuencia de un vínculo laboral, de que hay una relación de dependencia entre el trabajador y el empleador, y que, de acuerdo a la normatividad laboral, genera el beneficio para estos trabajadores de la entrega de participación en las utilidades. No solamente bajo este concepto regulado por el decreto legislativo 892, sino también regulado por aquellos convenios colectivos en los cuales dicho pago sea sustitutorio o similar a este. Entra dentro del cálculo de rentas de quinta categoría. No olvidar este concepto. ¿Qué otros conceptos debemos de tener en cuenta? Veamos. Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. Ejemplo, el ingreso de un socio de una cooperativa de este tipo destacado por labores administrativas. Otra, los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente, con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por el empleador y éste le proporcione los elementos de trabajo y asuma los gastos que la prestación que el servicio demanda. Ejemplo, la retribución cobrada por una persona contratada por una empresa comercial para que le construya un depósito, fijándole un horario y proporcionándole los horarios de trabajo y asumiendo la empresa los gastos que la prestación del servicio demanda. Este concepto que estamos viendo acá en esta parte básicamente se refiere a lo que nosotros denominamos renta mixta o renta cuarta quinta, es decir, aquel contrato en el cual está bajo el ámbito del Código Civil, por ende es cuarta categoría, y que también reúne algunos elementos adicionales de un trabajo dependiente, como es el caso de que el lugar y el horario sea designado por el empleador y que también él proporcione los elementos para desarrollarse esta labor, ¿ya? Entonces tenemos elementos de cuarta y de quinta. En este caso, los conceptos que se van a pagar son afectos a rentas de quinta categoría, ¿ya? Por ejemplo, colocando como ejemplo adicional a este tema, podemos citar el caso de en algunos estudios de abogados respecto a la remuneración que percibe el abogado consejero, que es típico que encontremos bajo el contrato de renta mixta o renta de cuarta quinta. ¿Qué otros conceptos yo debo de considerar también como renta de quinta categoría? Este también es un caso especial. Veamos. Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados rentas de cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia, es decir, cuando se reciba adicionalmente rentas de quinta categoría del mismo empleador. Por ejemplo, el monto pagado a un obrero de producción
de una fábrica metalmecánica por reparar una caldera. Ojo, es considerado también como ingreso afecto de renta de quinta categoría aquellos ingresos que recibe un trabajador que esté en planilla, pero que en otra situación calificarían como para emitir un recibo por honorarios, es decir, así forzar la figura. Entonces, muchas veces uno tiene un vínculo laboral con una empresa, tiene un contrato laboral, tiene una remuneración, y sin embargo realiza actividades extras para esta misma empresa en la cual tiene vínculo laboral. Lo lógico hubiera sido, dicen, entregarle recibo por honorarios, lo cual es un error. No se entrega recibo por honorarios. Este concepto que va a ser pagado este trabajador, si bien es cierto, no tiene carácter de pensionable, no tiene carácter ni afecta tampoco a los aportes que tiene que hacer la empresa u otros descuentos, sin embargo va a formar parte de rentas de quinta categoría. Ya, esto deslinda lo que hemos publicado en anteriores videos también, en lo cual señalábamos que no se puede emitir recibo por honorarios a una empresa a la cual yo tengo un vínculo laboral con la misma. Ya, importante entender, eso es renta de quinta, va a formar parte del cálculo de renta de quinta. Bien, entonces continuando con la revisión de los conceptos que estamos viendo para ver si deben o no considerarse dentro de la renta de quinta categoría, revisemos qué conceptos no se consideran remuneración, es decir, que no van a formar parte de la base de cálculo de renta de quinta categoría, de las retenciones. Aquí tenemos la siguiente relación. 1. Los gastos de viaje, viáticos por gastos de alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan sumas muy elevadas que revelen la intención de evadir el impuesto y que no sean de libre disponibilidad del trabajador. Como veremos, estos conceptos de gasto de viaje, viáticos, por gastos de alimentación, hospedaje, gastos de movilidad, en muchos casos están definitivamente relacionados a una situación que se denomina condición de trabajo. Es decir, que son indispensables para el desarrollo de las actividades previstas por el trabajo, para el trabajador, y que siempre no sean de libre disponibilidad del mismo. 2. No entra tampoco dentro del concepto de remuneración para efecto del cálculo de quinta categoría las retribuciones que se asignen los dueños de las empresas unipersonales, ya que esta retribución califica como parte de sus ingresos de tercera categoría. ¿Ya? Mucho cuidado con la retribución que se pagan los dueños de la empresa. Esta retribución es obvio que no es una remuneración, ¿no? Sino que obviamente califica como una distribución de utilidades, y esta retribución va a calificar como netamente ingresos de rentas de tercera categoría. 3. Las sumas que el usuario de la asistencia técnica pague a las personas naturales no domiciliadas contratadas para prestar dicho servicio en el país, por concepto de pasajes dentro y fuera del país y viáticos por alimentación y hospedaje en el Perú. Como veremos, estos conceptos de aquí están asociados a condición de trabajo, por lo tanto no forman parte de la base de cálculo de rentas de quinta categoría. 4. Los gastos y contribuciones realizados por la empresa con carácter general a favor del personal y los gastos destinados a prestar asistencia de salud a los servidores. Por ejemplo, si estamos hablando de que en la empresa va a organizar la cena por el Día del Trabajador con la participación de todos los trabajadores, obviamente ese desembolso no califica como renta de quinta categoría, dado que es de carácter general para todos los trabajadores. ¿Qué conceptos se consideran ingresos inafectos para rentas de quinta categoría? ¿Qué conceptos se consideran inafectos para rentas de quinta categoría? Veamos aquí. En primer lugar, las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes.
Las compensaciones por tiempo de servicio, CTS, previstas en las disposiciones laborales vigentes, las rentas vitalicias y las pensiones que tengan como su origen en el trabajo personal, tales como jubilación, montepío e invalidez, los subsidios por incapacidad temporal y lactancia. ¿Qué ingresos se consideran exonerados? Las remuneraciones que perciban por el ejercicio de su cargo en el país los funcionarios y empleados dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales, extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios constitutivos así lo establezcan. Entonces tengamos en cuenta estos conceptos para efectos de una adecuada determinación de lo que son rentas de quinta categoría. Mi nombre es Dionisio Canagua y espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes. Los invito a seguir visitándonos en www.perugestión.org y en Facebook en nuestro grupo Norma Contable. Muchas gracias por su atención.